Hello and welcome to this natural science lesson. In today's video, let's learn about invertebrate animals. So we're on page 30 and 31, but before starting, let me remind what we've already seen. So remember that we've studied 5 kingdoms. The first kingdom we studied was the Munera kingdom, Prototext, Fungi, and Plant kingdom. And today, let's focus on Animal kingdom. Okay, Animal kingdom is divided into 2 big groups. The first one is invertebrate animals. That is the one that we studied today. And inside invertebrate animals, we find 6 different groups: Porifera, Cnidarians, Annelids, Mollusks, Arthropods, and Echinoderms. Okay, these are invertebrate animals. Estos son los que vamos a ver hoy, los invertebrados. But in next videos, en los próximos vídeos, we'll see vertebrate animals. Okay? But today, let's focus on this big group. Vamos a centrarnos en este gran grupo. Okay? Venga, pues vamos a empezar. Okay, here I am on page 30, and let's start reading the yellow box. So, invertebrate animals that don't have a backbone, so they don't have a backbone, right? They belong to the animal kingdom. Invertebrate animals are classified into 6 groups. As I told you before, the first group is the Porifera, Cnidarians, Annelids. No lleva tilde en la A, ya sabéis que las tildes en inglés no existen. Lo que pasa es que yo lo he puesto ahí para acordarme cuando lo lea que lo diga bien. Se dice Annelids. ¿Ok? No lleva tilde, pero que sepáis que la sílaba tónica estaría ahí en la A. Annelids, Mollusks, Arthropods and Echinoderms. Porifera, en español serían el reino porífera, aquellos que tienen poros, lo vamos a ver ahora. Cnidarians, ya sé que es un poquito raro, tanto en inglés como en español, serían los nidarios, creo que se dice así en español, Cnidarians. Annelids son los anélidos, and mollusks, moluscos. Mirar cómo se junta esa SCS, hay que hacer ahí una para pronunciarlo bien, mollusks, and arthropods, artrópodos, and echinoderms, equinodermos. Your strange names, I know, son nombres muy raros, but let's know the main characteristics of each of them. Vamos a ir aprendiendo las características principales de cada uno de ellos. Para que resulte más fácil, cuando estemos en clase vamos a hacer una tabla en la que clasifiquemos estos 6 grupos de invertebrados: los poríferas, los nidarios, los anélidos, los moluscos, los artrópodos y los equinodermos. Los vamos a clasificar según 4 características que menciona vuestro libro, ¿vale? Esta tabla no hace falta que la copiéis ahora, la haremos luego en clase. Pero fijaros, vamos a ir diciendo de cada uno de ellos, de los porífera, nidarios, anélidos y etcétera, vamos a ir diciendo siempre examples, ejemplos de cada uno de ellos. How is the body? ¿Cómo es su cuerpo? How is the respiration? ¿Cómo es la respiración? And how do they reproduce? Y cómo se reproducen, ¿vale? Esas son las 4 características que vamos a ver siempre de cada uno de ellos. And let's start. Let's start with Porifera. These invertebrates have a soft body with holes called pores. These invertebrates have a soft body, cuerpo suave, soft body, with holes, con agujeros, with holes called pores. ¿Ok? Fijaos cómo jugamos aquí con el sonido O. With holes called pores. Holes called pores. Agujeros llamados poros. Holes called pores. Right? Why are those so important, the pores? ¿Por qué son importantes esos poros? Because they absorb oxygen and nutrients through the pores. That is to say, thanks to that pores, they can absorb oxygen, nutrients, and whatever surrounds them. Pueden absorber todo lo que esté a su alrededor thanks to the pores, gracias a los poros. They reproduce by forming a bud or a small body part. Se reproducen formando un bud. Bud sería como una yema. Esto lo vamos a mejorar ahora con una imagen, no os preocupéis. Una yema o un pequeño bulto, también conocido como pequeña parte del cuerpo. ¿Vale? Os enseño una foto que lo vamos a ver mucho mejor. Eventually, finalmente, the bud breaks off and grows into a new organism. Venga, vamos a ver esta foto para entenderlo mejor. Okay, so here you can see that is a sponge. Esto es un ejemplo de una esponja. And is reproducing by budding. El nombre de esta reproducción se llama budding reproduction. Reproducción a través de yemas.
En español creo que se conoce como gemación. No hace falta que lo sepáis en español. Body reproduction. Esto sí es importante. There you got a sponge. Aquí tengo la esponja. And that is the bud. Eso sería el bud. Mal dicho, ¿vale? That is the bud. And when breaks off, cuando se rompe, when it breaks off and falls to the ground, y se cae, a partir de ese bud, a new sponge will grow. Una nueva esponja crecerá. ¿Okay? ¿Os acordáis que esto lo vimos también una vez con el ejemplo de la estrella de mar? Okay? Do you remember that picture? Then we got a starfish, and the starfish misses an arm, and through this arm, a new starfish grow. That is body reproduction. Esto se conoce como body reproduction. Ya os digo que el nombre en español no sería gemación, pero sería un poquito complicarnos. Body reproduction. Okay, they reproduce by growing pods. Lo que os pone por aquí en el libro. Okay? They reproduce by forming a bud. Se reproducen formando un bud, como un bulto pequeñito que cuando se desprende va a dar lugar a un nuevo ser vivo. Exactamente igual. Si es una esponja, pues una esponja. Si es una estrella de mar, pues una estrella de mar. Okay? That is body reproduction. And sponges belong to this group. Y como ya he dicho antes, me he adelantado, sponges, las esponjas pertenecen a este grupo, al grupo de los Porifera. There is an interesting video I want to show you in which you can see how sponges pumps water. So let's have a look. Os voy a enseñar un vídeo de cómo las esponjas son capaces de bombear todo el agua de su alrededor, cómo cogen el oxígeno by using a non-toxic liquid. A través de un líquido que no es tóxico para ellas, no os preocupéis, es un vídeo que está muy chulo. Se observa cómo las esponjas son capaces de bombear el agua de todo lo que tengan alrededor. Let's have a look. Sponges are very effective filter feeders since they're able to capture and eat particles as small as bacteria as well as larger particles. They might not look like they're doing much, but a simple demonstration shows how effectively sponges can pump water. On a reef in the Caribbean, I make a dive with a syringe filled with a non-toxic dye called fluorescein. By squirting it around the base of some sponges, we can observe how the water is moving by watching what the dye does. Within only seconds, the dye is pumped through the sponges along with the water. As you can see, a sponge is a pretty good water pump and also a good strainer. Any plankton that goes in with the water won't come back out through the osculum. Okay, in this video, we see how using a non-toxic, ¿vale? No es tóxico, non-toxic liquid dye, un tinte no tóxico, they release here around the sponge, and we can see perfectly how the sponge pump all that water because the green color. Vemos cómo las esponjas son capaces de bombear ese agua que le rodea porque lo expulsan luego por su interior. Tube sponges are even more spectacular to observe. They pump the dye so furiously that they look like a collection of miniature smokestacks. Okay, in this video, I will link this video below here in the description. Os voy a poner este vídeo completo para que lo veáis sobre las esponjas. Está muy chulo, muy interesante. We can see different sponges with different sizes and shape. Look at this. Okay, this is another sponge. It takes a few seconds for the dye to work its way through the sponge. Wait for it. But then it pours out like smoke from a chimney. That's pretty good pumping from those tiny little collar cells. Okay, and in this video you see how they pump the water surrounds him. ¿Veis cómo el agua que le rodea, todo aquello que le rodea lo puede expulsar? Es decir, el oxígeno lo coge así. El oxígeno está alrededor de ella, coge el oxígeno y expulsa lo que tenga que expulsar, ¿vale? Es como una especie de esponja. Cuando cogéis una esponja, de hecho las esponjas que tenéis en casa, las esponjas naturales, sí, están hechas de esponjas animales. Otras son artificiales, pero sí es cierto que se venden esponjas naturales y están hechas a partir de estos animales. Okay, let's continue with the next group. So once we see Porifera, una vez que hemos visto los poríferas, las esponjas, let's see the next group
It's cnidarians. Cnidarians. Mirad cómo se escribe. Esta C no suena y se dice cnidarians. Cnidarians. These invertebrates have a soft body. También tienen el cuerpo suave, soft body. Ya estáis viendo que comparten características, soft body, cuerpo suave. Some, es decir, algunos, some have long tentacles. Some have got long tentacles. Ya estáis viendo quién va a tener los tentáculos. Pues por ejemplo las jellyfish, las medusas. They absorb oxygen through their skin. Absorben el oxígeno a través de su piel, ¿ok? They absorb oxygen through their skin. They don't have lungs. They don't have gills. No tienen ni pulmones ni branquias, sino que respiran a través de la piel. Es una respiración que se llama respiración celular o respiración cutánea. Simplemente son capaces de coger el oxígeno a través de su piel. Okay? So they absorb oxygen through their skin. And like porifera, al igual que le pasaba a los animales poríferas, they reproduce by forming buds. También tienen esa budding reproduction. Okay? Recordaros, a partir de un trocito de medusa, en este caso, puede volver a nacer una nueva. And jellyfish are an example of cnidarians. Los jellyfish, las medusas, son un ejemplo de los nidarios. There got a video that is quite interesting to see how jellyfish born. Como vemos cómo nacen las medusas. So let's have a look. Nadie sabe exactamente a qué esperan. Esto que estáis viendo ahora, que parece un poquito extraño, son pólipos. Son como las medusas, al principio son como larvas muy pequeñitas y como no son incapaces de alimentarse por sí solas, es como que se adhieren a la superficie del océano, por abajo, perdón, mejor dicho, a la superficie del fondo marino, y a partir de ahí se forman como una especie de bultos, parecidos a los buds, a los buds. Son como pólipos. Y cuando ya van cogiendo nutrientes a partir de esa superficie donde están adheridos, pues ya se desprende la mini medusa que vamos a ver aquí en el vídeo. Pueden permanecer latentes años, pero este verano millones de pólipos han brotado todos a la vez. Con forma de segmentos y parte superior móvil. Nace una medusa. Y bueno, pues ahí lo tenéis el vídeo. ¿Ok? So, these are cnidarians. Estos eran los nidarios, cnidarians. El ejemplo más característico, jellyfish, la medusa. También como ejemplo están los coral reefs, los corales. Pero bueno, el más importante, jellyfish, they are cnidarians. Ok, once we see porifera, cnidarians, ya hemos visto los poríferas, los nidarios. Now let's have a look at annelids. Annelids, y ya vais viendo que son gusanos. Annelids, in Spanish, annélidos. Annelids, these invertebrates have a long, short body that is divided into rings called segments. These invertebrates have a long, short body that is divided into rings called segments. Es decir, tienen un cuerpo long, largo, soft, suave, and is divided into rings, dividido en anillos, como especie de circulitos alrededor de su cuerpo. Seguro que lo habéis visto cuando los gusanos se desplazan. Llamados segmentos. Okay, so this picture is not good. That is a leech. Esto es una sanguijuela, que también se ve que el cuerpo lo tiene así como lleno de anillos. But I want to show you a better picture. That is an earthworm. Una lombriz de tierra, earthworm. So you can see how they got a long body. It's a long body. It's soft body. And it's made of rings. Rings, rings, rings. Anillos. Okay, it's made of rings. Y cada uno de estos anillos pues se llama segmentos. Okay? Por eso muchas veces se llaman también segmenting worms, como gusanos segmentados. En este caso, esta es una earthworm, una lombriz de tierra. Earth,
tierra, worm, gusano, earthworm, lombriz de tierra. Okay, so what else can we see about annelids? ¿Qué más podemos ver de los anélidos? Some annelids absorb oxygen through their skin, but others have gills. Okay, two types of respiration here. Dos tipos de respiración tienen. They can take oxygen through the skin, a través de la skin, de la piel, or otros have gills. Otros tienen branquias. Okay? Annelids can reproduce by budding. Otra vez, tenemos la budding reproduction, la reproducción a través de yemas, o la reproducción, este nombre en español, gemación, que no me salía, ¿vale? Es decir, a partir de un fragmento del propio gusano, it can grow another new worm. Puede crecer otro nuevo gusano. Okay, and some others are oviparous. Y otros son oviparous, laying eggs. Y otros ponen huevos. That is to say, two types of reproduction too. También tenemos dos tipos de reproducción. Budding reproduction and oviparous, laying eggs. Es decir, se pueden reproducir por lo de budding o por poniendo huevos. Examples here. Segmented worms, lo que os he dicho antes, los gusanos segmentados, and leeches. Leeches are sanguijuelas. They are annelids, son anelidos. Right? So here I have another picture of a leech. This is a leech, una sanguijuela. They were commonly known for absorbing the blood in humans or in other living things. Suelen chupar la sangre. These are the sanguijuelas. Okay, these are leeches, right? And you can see here. Can you see the rings here? Ring, ring, ring. ¿Veis los anillos? Por eso pertenecen al grupo de los anélidos, porque tenían el cuerpo formado por anillos. Rings. Okay, good. Let's continue. De momento estos tres que hemos visto comparten algo en común, ¿verdad? Comparten esa budding reproduction, la reproducción por gemación, es decir, a partir de un fragmento del cuerpo pueden hacer otro más. Típica reproducción asexual. Now let's move on mollusks. SCS. Mollusks, que cuesta mucho pronunciarla. Mollusks. Okay. These invertebrates have soft bodies. También tienen soft bodies, cuerpos suaves. De momento todos son muy suaves, los invertebrados. Soft bodies. And most also have a hard shell. Most, la mayoría, también have a hard shell. Hard shell. Okay? Hard shell. Un caparazón duro. Hard shell. They absorb oxygen through gills. They absorb oxygen through gills. Es decir, tienen una respiración por branquias. They absorb oxygen through gills and reproduce by laying eggs. Y se reproducen laying eggs, poniendo huevos. Some also have tentacles. Some, repito, some significaba algunos, no todos. Some also have tentacles. And there we see the examples. There we got mussels, snails, oysters, octopus are examples of mollusks. Ejemplos de moluscos. Pues tenemos, los pongo por aquí. Mussels, snails, oysters, que son ostras, and octopus, el pulpo. Okay? All these four, these, and this one, are mollusks. Okay, moluscos. Let's continue with arthropods. Arthropods. So you have an idea about what it's about? Spiders are arthropods. So arthropods. These invertebrates have an exoskeleton. Exoskeleton. El exoesqueleto que os comentaba el otro día. Exoskeleton. Que no acaba de ser un esqueleto formado por huesos. It's a fake skeleton, como un esqueleto falso. But it's too hard. Es también duro. And what else they have? They also have got jointing legs that bend. Jointing legs that bend. Okay? That's jointing legs that bend. You know what's that? Jointed legs that bend. Tienen piernas articuladas que pueden doblar. Okay? Like the spider. That's right. Jointing legs that bend. Most arthropods use trachea. Trachea to breathe. Trachea. Do you know what's a trachea? Trachea es la tráquea,
como una especie de tubo a partir del cual cogen el oxígeno. So there I got a picture. That is a good picture. There I got a grasshopper. Aquí tengo un grasshopper, un saltamontes. And sometimes you can see small holes, como agujeritos pequeños que tienen por aquí por el tórax. ¿Cómo consiste esto? A ver si lo entendemos un poquito. Viendo esta imagen, that is the outdoors, esto es el exterior, fuera. Y este es el agujerito que tienen, por ejemplo, un saltamontes o cualquier otro artrópodo. Bueno, pues este agujero comunica con un tubo que es la tráquea. Trachea en inglés trachea es la tráquea. Y así se va recibiendo el oxígeno las células de ese insecto, ¿vale? Es decir, son como tubitos que tienen por el cuerpo. No acaban en pulmones como nosotros, que nosotros acabamos en los pulmones, ni tampoco en branquias, sino simplemente por la tráquea. Es un tubito que tienen ahí los insectos y gracias a eso reciben el oxígeno para alimentar a las células. ¿Ok? Pues eso es lo que nos decía por aquí. Most arthropods use trachea to breathe. La mayoría de los artrópodos usan la tráquea para respirar. Aunque también es cierto que some arthropods have simple lungs. Y hay otros que sí que tienen los pulmones. ¿Ok? And others, like crabs and lobsters, absorb oxygen through their gills. Y otros, además de tener pulmones, de respirar por tráquea, hay otros que tienen directamente branquias, como por ejemplo crab, ya sabemos lo que es, el cangrejo, and lobsters, que son las langostas. So, 3 types of respiration here. 3 tipos de respiración tienen los arthropods, los artrópodos. Most of them, la mayoría, trachea. Others got lungs, and many others got gills. Trachea, lungs, gills. Tráquea, pulmones, branquias. 3 different types, 3 tipos distintos. Unos tienen una cosa, otros tienen otra. Arthropods are oviparous. Son ovíparos. Insects, spiders, crustaceans are arthropods. Y como ejemplos tenemos los insectos, las arañas y los crustáceos. Crustaceans are crabs and lobsters. Los crustáceos son, pues, por ejemplo, el cangrejo y las langostas. Insects, fly, butterfly, bee, una mosca, una mariposa, una abeja, spiders, and crustaceans. Okay, and now let's finish this invertebrates group animals with echinoderms. Echinoderms, like the starfish. Some of these invertebrates have bodies covered with sharp spines. Ya no son suaves, ya no podemos decir que they've got a soft body, ya no tienen el cuerpo suave. Ahora tenemos que decir que some of them, algunos de ellos, have bodies covered with sharp spines. Sharp spines. So if I've got a picture here, okay, these are the sharp spines. Sharp spines. Son espinas afiladas, okay? This is a sea urchin. Esto es un erizo de mar que entra dentro de los echinoderms, de los equinodermos. Sea urchin has got sharp spines. Tiene espinas muy afiladas, okay? To defend itself, para defenderse el mismo. Some, algunos, have got sharp spines. Algunos tienen las espinas afiladas. But also, there are some also that got arms and tentacles. But there are many others that got arms and tentacles. Pero hay otros que tienen, en vez de tener esas espinas, tienen arms, son brazos, like the starfish, and tentacles, y tentáculos. The starfish got here, in their mouth, small tentacles to allow food inside. Tienen como, las estrellas de mar tienen como pequeños tentáculos aquí en el interior por la boca para poder empujar el alimento para adentro, ¿ok? There are many interesting videos about how starfish feed. Hay muchos vídeos interesantes sobre cómo las estrellas de mar se alimentan, but if you want to have a look, you can watch on the internet freely, ¿vale? Podéis buscarlo vosotros libremente en internet, ¿vale? No voy a poner aquí tampoco vídeos que se nos hacen esto muy largo. Some echinoderms have gills. Some echinoderms have got gills. Algunos tienen branquias. Others absorb oxygen through their skin. Y otros respiran a través de la piel. So, 2 types of respiration here. 2 tipos de respiración. They've got gills and they can breathe through the skin.
y pueden respirar a través de la piel. Okay? Echinoderms are oviparous. They are oviparous. Son ovíparos, es decir, se pueden reproducir mediante huevos, aunque también, y no lo incluye aquí vuestro libro, también llevan a cabo, sobre todo la starfish, la tan famosa y ya conocida budding reproduction. Budding reproduction. ¿Vale? A partir de un fragmento, as we see here in this picture, okay, that is the budding reproduction. No lo menciona el libro, pero es el ejemplo más claro. A partir de un fragmento, un brazo o una parte de la estrella de mar, pueden hacer a new starfish, una nueva estrella de mar. Y esta se regenera luego. ¿Ok? So, that's all in page 30. La página 31, como luego vamos a ver esta tabla que es mucho más completa, lo he clasificado aquí mucho mejor. No haría falta que os miraseis la página 31, porque cuando hagamos en clase esta tabla, donde os explico, os he clasificado cada uno de los invertebrados, aquí están explicados por sus características. Pues aquí se va a ver muchísimo mejor. Hemos visto aquí como tienen la mayoría soft body here too. Cuerpo suave. Ah, mira, este se me olvidó ponerlo. Soft body too here for mollusks. La mayoría tenían el cuerpo suave. Como veis, hay muchas características que van compartiendo. Hemos visto una muy repetitiva, la budding reproduction, that is for Porifera, Cnidarians and Annelids, and even for some echinoderms too. ¿Okay? Ya iremos copiando esta tabla en clase, que se entiende muchísimo mejor y es la mejor forma para estudiárselo, ¿vale? Antes que estudiar de memoria todo lo que acabo de soltar, que ya sé que se ha hecho un poquito largo, es normal, los invertebrados dan mucho que decir, pues lo más recomendable es que estudies siempre de cada uno de ellos ejemplos. Cómo es su cuerpo, cómo es la respiración y cómo es la reproducción, ¿ok? Y vais a ver cómo muchos comparten características. And as always, before finishing this video, let's complete the vocabulary list on pages 30 and 31. So let's see page 30 and 31 here. Let's include the following words. 34, soft body. Cuerpo blando o cuerpo suave. Soft significa blando, suave. Okay. Holes, que eran los agujeros, que tenían los porifera. Called pores, llamados poros. Holes, agujeros. Pores, poros. Bud, son las yemas, que esto viene de la reproducción de la body reproduction, que ya se os tiene que quedar aquí tantas veces que lo he dicho. Next we got a yellow word that is a very important word in English, una palabra muy importante en inglés. En vez de decir finally, que se usa mucho, suena un poquito a español, pues podemos usar una palabra que suena mejor, que es eventually. Eventually significa finalmente. Se usa mucho en inglés. Shell, el caparazón o la concha. Who's got a shell? ¿Quiénes tenían la concha? Mollusks, los moluscos. Mollusks, ¿ok? Mussels son los mejillones. Snails, caracoles. Oysters, ostras. Octopuses, o octopus, que son los pulpos. Skin, la piel, que es un tipo de respiración. Okay, so do you remember which animals or which invertebrates breathe through the skin? So they breathe for the skin. Annelids, los anélidos respiraban también por la piel. Cnidarians, los cnidarians también respiraban por la piel. And that's all. Okay, so next word here is jellyfish, that is the medusa. Exoskeleton, exoesqueleto. Trachea, tráquea. Lobster, langosta. Rings, anillos. Segmenting worms son los gusanos segmentados. Y el ejemplo que hemos visto, el earthworm, que es la lombriz de tierra, earthworm. Leeches, sanguijuelas, escribe leches con dos es, ¿vale? Pero se dice leeches, leeches, sanguijuelas. Sharp spines, espinas afiladas. Sea urchins, erizos de mar. Okay? So, as you can see, most of the words are examples of invertebrates. Como veis, la mayoría de palabras son nombres de animales, ejemplos de invertebrados. Que hay que ir sabiéndoselos. Importante. Okay, so that's all for today. I hope you enjoyed this video a lot and see you next videos. Bye bye.